A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos al programa de la lengua y de la cultura. Es un gusto estar con ustedes por las diferentes plataformas en que se emite este programa. El de hoy va a estar dedicado exclusivamente a César Dávila Andrade, cuyo centenario se conmemora este viernes 5 de octubre. Pero claro, antes tendremos alguna noticia, algún comentario sobre la lengua y luego trataremos de César Dávila Andrade. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias y precisamente por el centenario de César Dávila Andrade, les anticipé la semana pasada, se celebró un seminario que tuvo la organización de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y del Centro Cultural Benjamín Carrión y tuvo el auspicio de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y de Diners Club. Ese seminario comenzó el miércoles de la semana pasada con la inauguración de una muestra que está aún abierta. Esta exposición está abierta en el local de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en la calle Cuenca, en la plazoleta de la Merced. Esta exposición es una exposición multimedia que incluye audiovisuales, testimonios gráficos, textos, incluso manuscritos de César Dávila Andrade y documentales, y ha sido organizada por un colectivo Albaquía de la ciudad de Cuenca. Albaquía es una palabra de origen árabe del español que quiere decir deuda impagable. Así que hasta el colectivo que organizó la muestra considera que estamos endeudados con César Dávila Andrade, el gran poeta y escritor. En ese miércoles de la semana pasada también se escenificó, como les conté, el cuento El viento de César Dávila Andrade por parte del actor ecuatoriano Alfredo Espinosa. Perdón, esto fue el martes 25, estoy un poco confundido, pero fue el martes la inauguración de la muestra, el conversatorio y la escenificación de este relato. El miércoles 26 de septiembre, esto fue en el Centro Benjamín Carrión, se tuvo un conversatorio entre Julio Pasos Barrera, César Eduardo Carrión y Juan Valdano sobre diferentes aspectos de la obra del poeta cuencano. Y el jueves 27 se tuvo otro conversatorio entre Álvaro Alemán, Simón Espinosa Cordero y Jorge Dávila Vázquez. De todos los nombres que he hablado han pasado por este programa. Y en este último se presentó un libro que se reeditó a los 66 años de su primera edición, el relato Abandonados en la Tierra, un conjunto de relatos abandonados, cuyo título es Abandonados en la Tierra, del propio escritor. Ahora noticias sobre lo que va a venir. Hoy miércoles se realiza la primera charla de una serie organizada por el Colegio de Arquitectos de Pichincha dentro de su Semana de la Arquitectura que se está celebrando en estos días. Y hoy miércoles hay empieza un conjunto de 3 charlas que van a ser cada miércoles a cargo del arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. La primera charla el día de hoy a las 17 horas es de Plaza Mayor a Parque de la Independencia.
es decir, sobre las transformaciones que ha sufrido nuestra Plaza de la Independencia, la plaza mayor de la ciudad. Es decir, el arquitecto trazará la evolución de la plaza desde sus orígenes, desde la fundación de la ciudad, y la evolución del espacio y de los edificios de su entorno. La segunda charla, el miércoles 17 de octubre, será Historia y evolución de la Plaza de San Francisco y otras plazas principales de Quito. Las plazas aparecen para cumplir fines específicos en una ciudad, ¿no? Y con el paso del tiempo se transforman, unas fueron mercado al inicio y luego simple sitio de recreación, de esparcimiento, y se van alejando de su uso original. La tercera charla, el miércoles 24 de octubre, será la destrucción del patrimonio construido de Quito a lo largo del siglo XX. Cómo se ha destruido este patrimonio, cómo se fue destruyendo este patrimonio. Recuerden que Quito solamente tiene su primera ordenanza de preservación del centro histórico en el año 66. Una de las razones por las que se declaró a Quito Patrimonio de la Humanidad fue precisamente por eso, porque ya tenía una ordenanza de preservación del centro histórico, pero fue en el 66. Antes de eso se cometieron algunas barbaridades. Bueno, estas charlas pueden ser muy interesantes. Más información en el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Vamos al tema de la lengua. Hemos hablado en algunos de estos programas sobre los refranes del Quijote, los refranes que están en boca casi siempre de Sancho Panza. Habíamos dicho que el refrán es un dicho agudo que contiene una enseñanza, generalmente proviene de la sabiduría popular. Hoy les propongo otros pocos de estos refranes. De noche todos los gatos son pardos. Esto hemos oído, lo usamos. De noche todos los gatos son pardos. ¿Qué quiere decir? Que con la oscuridad de la noche o con la falta de luz resulta fácil disimular los defectos de algo si uno quiere vender algo. Los defectos de lo que se vende es muy fácil disimular en la noche. No se perciben los defectos de quien lo presenta. Es decir, hay que tener claridad y a la luz del día para ver todas las condiciones de algo que se quiere comprar y vender. Esta es la enseñanza. De noche todos los gatos son pardos. Es decir, más o menos parecen la misma cosa y no tienen necesariamente que mostrarse las cualidades o defectos de las cosas cuando es de noche. Hay que tener claridad y tiempo para comprar y vender. Del dicho al hecho hay gran trecho. También podría aplicarse a la compra y venta, pero en efecto quiere decir que hay mucha distancia con frecuencia entre las cosas que uno dice o que promete y las cosas que hace. Por lo que tanto no conviene confiar demasiado en promesas que no pueden cumplirse. Un tercer refrán: del hombre arraigado no te verás vengado. Esto es un poco más complicado, pero quiere decir que de un hombre poderoso, de un hombre rico, difícilmente alguien se puede vengar. Dice del hombre arraigado, en el sentido de que tiene raíces, de que tiene bienes raíces, de que es rico. No dice de un hombre rico, lo dice de una forma curiosa: del hombre arraigado no te verás vengado. Es decir, no podrás cobrarte venganza si alguien rico o poderoso ha hecho algo malo contra ti. Es decir, una persona pobre, un desventurado, como diría el Quijote, una persona sin ventura, no puede fácilmente vengarse de una persona rica. Esto es sabiduría popular de hace siglos, mis queridos amigos. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Esto es un poco para aquel que no tiene ambición. Y entonces dice: desnudo nací,
desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Como quien dice, se conforma con facilidad esa persona, ¿no? Incluso si pierde, se conforma con facilidad. Se emplea para expresar resignación ante el infortunio, ¿no? Cuando le viene a alguien alguna cosa de mala suerte, pues este era el dicho en ese entonces, ya no se usa mucho entre nosotros, pero desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. 2 o 3 más. Detrás de la cruz está el diablo. A veces alguna de las abuelitas suele decir esto. Detrás de la cruz está el diablo. Esto se aplica a los hipócritas, a las personas que tratan de ocultar sus vicios, socapa de santidad, socapa de apariencia, la apariencia de virtud. Se hacen el santito. Entonces, detrás de la cruz está el diablo. Y uno que sí usamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto viene desde la época del Quijote. Es decir, de los gustos, de las aficiones, de las compañías que tiene alguien, se puede deducir qué clase de persona es, qué ambientes frecuenta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este refrán también advierte la gran influencia que ejerce en el comportamiento o en las costumbres de alguien las compañías que frecuenta, las compañías de los demás que frecuenta, ya sean buenas o malas, ¿no? No solo es peyorativo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas en buenas compañías, obviamente tú vas a mejorar. Y uno último, donde las dan, las toman. También es un dicho que se usa a veces entre nosotros. Quien hace daño a alguien o habla mal de esta persona suele recibir el mismo pago. Esto es la sabiduría popular. Donde las dan, las toman. Si uno habla mucho, murmura de otras personas, critica, fácilmente puede darse que él sea criticado y que murmuren a sus espaldas. Es decir, se emplea para advertir a quien ha hecho una trastada, a quien ha hecho una faena, que seguramente va a recibir réplica, que seguramente va a recibir un castigo correspondiente a lo que ha hecho. Donde las dan, las toman. Bueno, hemos tratado algunos de los refranes del Quijote y ahora vamos al tema central de este programa, César Dávila Andrade. Ya vuelvo. La vida de la academia. Cosa curiosa, hoy no tengo un entrevistado. Todos los 30 y pico de programas que llevamos hemos tenido un entrevistado aquí en el estudio de Telesucesos, pero esta vez he preferido concentrarme en el tema de César Dávila Andrade. Los entrevistados son muy interesantes y nos pueden dar muchas luces sobre el tema, pero a veces la propia dinámica de la conversación hace que me diluya un poco y que no tratemos a fondo un tema. Así que he optado por otro camino, que es hablar directamente de César Dávila Andrade, el gran poeta y escritor ecuatoriano, probablemente la mayor figura de nuestra literatura en el siglo XX. Esto ha sido una discusión, aquí mismo lo dijo algunos de los grandes expertos en César Dávila, como el escritor Álvaro Alemán, profesor de la Universidad San Francisco y miembro de la Academia de la Lengua. César Dávila Andrade es una de las cumbres de nuestra literatura. Por eso quiero recordarles quién era. Y para eso he traído, por un lado, las obras completas de César Dávila Andrade, que fueron publicadas ya hace algunos años por la universidad, era entonces la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Cuenca, la actual Universidad de la SUAY, con el Departamento de Cultura del Banco Central. Esta es una edición de 1984 de las obras completas de César Dávila Andrade, donde está un tomo, muy grueso como ven, de poesía y otro tomo de relatos. Él fue ambas cosas, poeta y narrador.
fue periodista, hizo también algunos comentarios de prensa, pero sobre todo esta es la obra creativa de César Dávila. Y un libro que lo presentamos aquí, esta edición de Bestiario de César Dávila Andrade, que es en realidad una caja. Como ven, se abre y sale de dentro una serie de productos editoriales, entre otros cuentos, salió al revés, cuentos, novelas, narraciones gráficas, como unos cómics, y además unos ensayos. Todo esto fue publicado precisamente por el Fakir Editores. Pero como les conté, han salido nuevas obras con ocasión del centenario. ¿Quién fue César Dávila Andrade? Les dije que nació el 5 de octubre de 1918. Por eso es que este viernes conmemoramos el centenario. Fue el primero de 6 hijos de un hogar de escasos recursos. Su padre era Rafael Dávila Córdoba, que venía de una familia que había dado al Ecuador y a su provincia y a su ciudad natal Cuenca, había dado numerosos políticos, escritores, hombres públicos, una familia notable intelectualmente, pero la familia estaba en horas bajas y esta pareja de Rafael Dávila Córdoba y de su esposa Elisa Andrade, era una familia pobre. Doña Elisa dedicó su vida a bordar y a coser para poder ayudarse para la educación de sus hijos. Dije que fueron 6 y que el mayor de todos fue precisamente César Dávila Andrade. La familia venía con una especie de aureola trágica, en el sentido de que varios de sus hermanos iban a tener un final misterioso e intempestivo. Y además venía dividida por las cuestiones políticas. La más importante de comienzos del siglo pasado, la Revolución Liberal. Rafael Dávila Córdoba optó por el conservadorismo, es decir, por oponerse a Eloy Alfaro, y se separó de sus hermanos, que en cambio fueron alfaristas. Esto hizo que la división fuera muy profunda, se enfrentaron los hermanos, y esto le iba a marcar al joven César Dávila Andrade, que vio siempre en este aislamiento de su padre con relación a sus hermanos una especie de signo, de sino, de destino para él de estar aislado de los demás. Ideológicamente, César Dávila Andrade estuvo más cerca del liberalismo, incluso se afilió al Partido Socialista cuando ya fue joven, lo que fue un gran escándalo para su padre, que era muy conservador. Pero ello no impide que él ame a su familia y que tenga expresiones con frecuencia en su poesía de amor hacia incluso a sus hermanos. Él dice: vine a diferenciarme de vosotros, parientes, minerales, arcángeles. Parientes, minerales, arcángeles. Es el poeta que utiliza unas formas de decir respecto de sus parientes. Los quiere, pero él se siente diferente. Entre huestes remotas y nombres hereditarios, luché ensangrentado, también dice en otra poesía. Estoy siguiendo la introducción del tomo de estas obras completas de César Dávila Andrade, un artículo de Jorge Dávila Vázquez, que es un gran escritor contemporáneo cuencano, sobrino de César Dávila. Él hace una introducción y entonces los datos principales estoy tomándolos de ahí. Un poeta venezolano, Juan Liscano, dice de la obra que la obra de Dávila consistía en rebelarse, pero no precisamente contra un orden social, no era la rebelión social, sino con
lo que se rebelaba era contra la situación subalterna del hombre, con esta situación de todos los seres humanos, de cualquier clase social que tuvieran, pero que tiene una situación subalterna frente a la naturaleza, frente al destino, frente al más allá. Este poeta venezolano fue muy amigo de César Dávila Andrade, porque como veremos, él fue a vivir en Venezuela y fue allá donde murió. La ruptura con su padre es esta ruptura también por la opción política hacia el socialismo, pero no va a ser una militancia socialista por la revolución. Es por lo que él es un hombre rebelde que opta, que ve en el socialismo pues también estas ideas claras de rebelarse contra el orden establecido. Y va a tener una ruptura con su padre, pero nunca con su madre. Ella siempre en las diferentes poesías va a tener frases de mucho amor por Elisa Andrade, a la que admira por ser fuerte, por ser trabajadora, por haber establecido ese estrecho vínculo de amor con su hijo. Y nada, ni las ideas más radicales de Dávila chocaron jamás con la piedad, el amor filial que tuvo por su madre, la ternura que tuvo por su madre. Precisamente desde Quito habrá de escribirle una famosa poesía que se llama Carta a la Madre, en la que dice: la madre era ascendida al plenilunio, la luna, allí esto lo dice en una poesía que se llama Infancia Muerta, pero la madre como algo astral que ilumina como la luna. Tú, a quien puedo coser unas sandalias con los más breves pétalos. Fíjense esta imagen, que él le quiere coser a la madre unas sandalias con los pétalos de flores. Aurora de estaciones sin sol, en la que florecieron prados de terciopelo. Otra cosa que dice sobre su madre. Tú labraste flores de seda sobre la áspera corteza de la tierra, siempre la suavidad de la madre. Flores de seda labradas sobre la áspera corteza de la tierra. La tierra es áspera, la tierra es difícil de caminar, pero el recuerdo de la madre es como pétalos, como flores de seda. Habla siempre de las 1000 noches de costura de su madre, ¿no? Esas noches que llagaron tus ojos, es decir, que causaron llagas en los ojos de tanto estar cosiendo. Habla siempre de la aguja de la madre y mira a los hermanos ausentes, a los que murieron, como una especie de fantasmas que llenan la casa de la madre, que tiene luz, pero que siempre está apoyada en una lágrima. Bueno, esto respecto de su familia. Respecto de otros tíos, de sus hermanos, también tiene algunas relaciones. Les dice: hermanos, nuestras edades crecían en silencio, jugamos 10 lejanas vacaciones y hallamos tréboles equivocados. Siempre un misterio en la poesía de César Dávila Andrade. Jugamos, pero encontramos los tréboles equivocados. ¿Qué quiere decir con eso? Pero nos deja una inquietud, ¿no? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué esos hermanos desaparecieron? Por eso ese poema se llama Infancia Muerta. ¿Cómo era Dávila Andrade? Jorge Dávila, su sobrino, rescata una descripción que hace Olmedo, uno de los hermanos, 3 años menor que él. Lo describe así: medía algo más de 1,60, de complexión fuerte, anchos hombros, tórax musculado, pese a que nunca le vi ejercitarse físicamente. Dice que hacía ejercicios de respiración, no hacía calistenia, no hacía máquinas, no hacía,
pero hacía ejercicios de respiración a la mañana y a la tarde, al amanecer y al anochecer. Dice que lo hacía, que César decía que hacía como las plantas, respirar, y eso le dio una fuerza muy grande. Sin embargo, César Dávila después caerá en el alcoholismo, caerá en depresiones profundas, y como saben, seguramente habrán leído, en estos días César Dávila finalmente se suicidó. No había cumplido 50 años. En el año 67, en mayo del 67, se suicidó en Caracas. Este ha sido un breve recuerdo de César Dávila Andrade, de sus obras. Hay que ir y leerlas, hay que gozar de su poesía, de sus obras. La más conocida de todas es Boletín y Elegía de las Mitas, pero está Oda al Arquitecto, Carta a la Madre y muchos otros poemas, y sus libros de relatos recientemente reeditados en estas ediciones tan bonitas. Bueno, ha sido mi homenaje por el centenario de César Dávila Andrade. Yo me despido de ustedes hasta la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,